Muy buenas noches, mis queridos amigos. Soy el pastor Pablo Raúl y es un privilegio saludarte e invitarte a una fascinante noche descubriendo la verdad de la palabra de Dios a través de este maravilloso curso, La Fe de Jesús. La lección de esta noche lleva como título lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Pero primeramente vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque podemos hablar contigo y pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a descubrir tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros amigos conectados en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta de nuestra lección es: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12, 7 al 10 lo siguiente: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que la respuesta de dónde y cuándo comenzó el pecado, de acuerdo a este texto bíblico, es en el cielo, antes de la creación. Así que antes de la creación, desde que esta tierra fuese formada, ya el pecado comenzó en el cielo. Pero ¿en quién se originó el pecado en el cielo? Porque en un lugar maravilloso como el cielo no debe haber pecado. Y es cierto, pero en una persona se originó este pecado. De acuerdo a Ezequiel 28, 14 al 17, nos dice lo siguiente: Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? Fue en un ángel llamado Lucifer, un ángel que Dios había creado para su gloria, un ángel que Dios había creado para dirigir las huestes del cielo. En este Lucifer se originó el pecado. ¿Qué señal entonces de Dios dio a Adán y a Eva nuestro Señor? En Génesis 2, 15 al 17, la respuesta nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la señal que dio Dios a Adán y a Eva fue precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no debía ser tocado. Este árbol no debía ser tocado. Este fruto no debía ser tocado. Era una señal de obediencia, una señal de respeto a nuestro Dios. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6 nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos entender entonces en qué consistió el primer pecado. Precisamente consistió en desobedecer a Dios. En eso consistió el primer pecado y en eso sigue consistiendo el pecado. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando desobedecemos lo que Dios ha escrito en su palabra para nuestra felicidad. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos amigos, cada vez que nosotros pecamos, nosotros transgredimos la ley de Dios. Nosotros transgredimos lo que ha sido escrito para nuestra bendición, para nuestro beneficio, para nuestra felicidad. Así que eso es pecado, precisamente transgredir, infringir, violar lo que Dios ha establecido. Pero hay consecuencias para eso. Y dentro de esas consecuencias podemos entender la siguiente pregunta: ¿a quién se somete el pecador? Primera de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el que practica el pecado se somete al diablo. Y no nos gusta someternos al diablo. No, queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos vivir para Dios. Queremos estar agasajados por el Señor. Así que cada vez que usted y yo pecamos, nos sometemos al diablo. Por eso nosotros no debemos pecar. Ahora, queridos, ¿a quién entonces se somete el pecador? Al diablo. ¿Y cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final de habernos sometido al enemigo? Romanos 6:23 nos dice lo siguiente: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. Cada vez que el hombre peca está condenado a morir. Eso nos dice Romanos 6:23, lo acabamos de leer. Pero la dádiva, el regalo de Jesús, ¿es qué cosa? Es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, querido, sabiendo que el pecador se somete al diablo, sabiendo que pecar es desobedecer a Dios, porque es transgredir la ley de Dios, entonces, sabiendo que el pecado nos separa del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Usted, querido amigo, y yo debemos hacer algo. Lo primero es resistir a Satanás en el nombre de Dios. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás, queridos, ese dragón, esa serpiente antigua, es un enemigo vencido. Es un enemigo derrotado, porque el Señor lo derrotó hace más de 2500 años en la cruz del Calvario. Por eso, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted se sienta tentado, cuando usted se sienta atacado por el enemigo, sométase a Dios, busque al Señor en oración, como ya hemos aprendido, busque la palabra de Dios y el Señor le va a dar la fortaleza. También, ¿qué debe hacer? No transigir con el pecado. No se debe jugar con el pecado. Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor te ama. Y Él te ha dado la victoria y Él te ha dado la fortaleza para vencer. Por eso podemos vencer en el nombre de Jesús, porque la victoria es suya. Cuenta la historia de cierto caminante que vio una serpiente helada en el frío de la mañana, la tomó, la puso en su cuello para calentarla. Pero cuando esta serpiente tomó calor, mordió al caminante, provocándole la muerte.
No podemos jugar con el pecado. El pecado es una terrible realidad en nuestro mundo. Es una terrible realidad en nuestra vida. El pecado trajo al universo tristeza, dolor. Pero en el nombre de Jesús, Cristo ha aparecido para destruir el pecado. Por eso sometámonos al Señor y el Señor nos dará la victoria. Quiero orar por ti en esta hora. Padre eterno, gracias por mis amigos. Hemos visto en una manera maravillosa de que el pecado entró en nuestro mundo por Lucifer. Pero hoy sabemos que Cristo ha vencido a este enemigo. Es un enemigo derrotado. Nosotros nos entregamos a ti, nos sometemos a ti. Danos la victoria sobre el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido un privilegio poder estudiar contigo esta noche y te invito a nuestra próxima lección acerca de la salvación. Te invito para que sigas con nosotros. Que Dios te bendiga.